esta es la bitácora de mi práctica pedagógica. Soy Andrea Aguirre. Las bases curriculares para la educación inicial es el documento nacional con el que nos basamos como docentes para construir y diseñar todas esas actividades y todos esos procesos pedagógicos que entregamos día a día para nuestros niños y niñas. Esas bases curriculares nos muestran con mucha claridad que estamos ante seres valiosos, con capacidades infinitas, protagonistas del desarrollo de la sociedad, respetuosos de la diversidad y del medio que les rodea y con derecho a ser escuchados y reconocidos como ciudadanos y como gestores de paz. Algo bien hermoso porque estamos hablando con las semillas de la sociedad. Entonces, ser gestores de paz desde bebés es un compromiso que nosotros como adultos tenemos para que realmente eso que es su naturaleza aflore y sea una realidad. Un currículo basado en la experiencia está basado entonces a partir de la etapa de desarrollo en la que se encuentran los niños y las niñas, unas interacciones cotidianas, las actividades rectoras que son inherentes en todos ellos. Estamos hablando de juego, arte, literatura y exploración del medio, y el saber pedagógico, que es esa reflexión constante como docentes antes de crear una actividad, durante la creación, durante la experiencia también, y después de que esa actividad ya se ha realizado, qué pasó, cómo se dio todo, funcionó, qué no funcionó, qué puedo mejorar para la siguiente actividad. De esa forma se va perfeccionando, más que perfeccionando, se va fortaleciendo esa práctica pedagógica, ese saber pedagógico, y entonces cada vez va a estar más enriquecido también. De pronto van a haber acciones más precisas en las necesidades de los niños y vamos a ir potenciando cada vez más todo lo que hay allí en ese grupo de niños y niñas que tenemos. En este currículo basado en la experiencia hay unos cuantos puntos claves ahí que son el saber pedagógico, que es esa reflexión constante, el desarrollo de aprendizaje, que es esa interacción interdependiente entre la biología, o sea, todo eso que ya está en el niño, latente en el presente, su nivel de desarrollo, sus procesos, sus aprendizajes ya incorporados, y lo que viene con la experiencia, que va a partir de nuestras actividades y de todo lo que se está provocando en el día a día. Las interacciones tanto de los niños y las niñas con sus pares, con sus adultos, con su entorno, y también desde nosotros como docentes. Esas interacciones se basan principalmente en tres cosas, que son cuidar, acompañar y provocar. Creo que se explican por sí solos. Pero entonces en el provocar pues estamos hablando específicamente de provocar esas experiencias significativas. Las actividades rectoras, como decía anteriormente, son inherentes en los niños y las niñas, son realmente las herramientas, las bases, los medios por los que yo como docente voy a diseñar todas esas actividades para que a través del juego, a través de la literatura, de la exploración del medio y del arte, ellos aprendan cosas nuevas, ellos potencien sus habilidades, sus talentos, y nutran su desarrollo y vayan evolucionando más, cada vez más en su autonomía y en su creatividad, en la construcción de su identidad, en la forma de relacionarse con el mundo. Segundo, acerca de mí. Yo soy Andrea Aguirre, soy diseñadora visual y soy licenciada en formación. Decidí ser maestra porque pues desde la primera experiencia que tuve enseñando me di cuenta que era algo que amaba hacer, que realmente me inspiraba, que se me hacía fácil. Cuando digo fácil es como que me fluye, me es espontáneo pensar en cómo diseñar una actividad o cómo diseñar un aprendizaje, cómo provocarlo. Realmente siento que es algo que nace del corazón
y que me inspira constantemente. Por eso cuando de pronto me pregunto qué me gusta, qué parte me gusta del proceso pedagógico o de mi, mi práctica pedagógica, digo que todo, porque realmente disfruto muchísimo desde el observar, comprender el ambiente, absorber como lo que hay ahí latente, qué realidades hay en los niños y las niñas, qué necesidades detecto, todo ese proceso de observación y luego sentarme a diseñar esas actividades, a aterrizar todo eso que observé y que indagué para empezar a crear nuevas actividades. El desarrollo de los materiales didácticos me gusta muchísimo, todo ese proceso manual. Y ya obviamente el momento ahí de la acción, del poner todos esos elementos a interactuar con los niños y las niñas y ver qué sucede, ver qué resultado se arroja. Inmediatamente salgo de la actividad, empiezo a reflexionar, a recordar qué sucedió, qué sirvió. Es un proceso constante. Creo que es un estilo de vida, es algo que uno está todo el tiempo alimentando, nutriendo, transformando, replanteando. Creo que esa es también la riqueza del proceso pedagógico, estar ahí todo el tiempo trayendo, desbaratando, volviendo a armar y enriquecer cada vez esas actividades y esas experiencias pedagógicas. Tercero, relato de mi práctica pedagógica. Cuando inicié mi práctica pedagógica con el grado jardín en este segundo semestre del 2022, lo primero que hice fue observar. Eso fue lo que hice para empezar. Observar, indagar y valorar. Observar, comprender dónde estaba, qué niños y qué niñas habían, sus etapas de desarrollo, sus edades, qué necesidades empezaban a expresar cada uno de ellos, aquellos talentos que identificaba y lo que más les gustaba hacer, cuando jugaban, qué habilidades encontraba, si yo interactuaba con ellos jugando o dibujando, cuál era la reacción. Observé mucho sus dibujos que hacían de forma libre y también otros dibujos que se les planteaban en las actividades con la docente titular. Todo eso me permitió a mí observar, comprender cómo, en dónde estamos, luego indagar un poco más, sobre todo en esos dibujos y en esos trabajos que ellos iban desarrollando con la docente titular, indagar cómo, dónde puedo yo potenciar algo, dónde puedo encontrar una oportunidad para cultivar algo que haya ahí de acuerdo a su desarrollo natural. Y valorar fue ese punto en el que de acuerdo a toda esa observación e indagación, entonces digo, voy a plantear unas experiencias artísticas que potencien esa libertad de expresión, ese desarrollo del trazo, que les muestre formas diferentes de crear, que les muestre exploración de la forma y que les potencie la representación de la realidad, que es la etapa de dibujo en la que ellos se encuentran. Son niños y niñas de 4 y 5 años. Mis objetivos específicos frente a todo eso que pude valorar, entonces fue estimular la pinza fina y la pinza gruesa, estimular el trabajo cooperativo, que es algo que se hace un poco difícil para estas edades. Siempre pienso en expansión y contracción, entonces en la expansión está esa parte de trabajos cooperativos y luego en la contracción, trabajos individuales donde cada niño y niña se envuelvan en su trabajo individual y creen algo para sí mismos.
Para el ambiente, pues lo que hice fue aprovechar los espacios que tienen los niños y las niñas en este colegio, que son muy buenos, son espacios con luz día, con buen aire, con mucha tranquilidad, están rodeados de naturaleza. Entonces aprovechar esa aula que es limpia, amplia, agradable, y provocar esos momentos acogedores en el que todos nos juntamos, crear estaciones de trabajo y ubicarlos estratégicamente también para favorecer su concentración y evitar momentos en los que empiezan de pronto ciertos compañeritos a arrebatarse las herramientas o lo que sea. Entonces esa ubicación estratégica permite que haya interacciones más armónicas y que no se estanquen en ciertos forcejeos, sino que puedan disfrutar todos de la experiencia. En esas interacciones lo que hice fue crear momentos de cooperación en las que todos los niños y las niñas crean un elefante grande a partir de los trazos. Entonces se les repartió en estaciones de trabajo piezas o partes de ese elefante, y todos los niños y las niñas iban rotando por cada una de las piezas, rayando libremente unas formas específicas. Yo les pedía que hicieran círculos y que hicieran líneas en algún momento, pero se les daba libertad en el tamaño y lo que fuera. También se les dio libertad en que no tenía que ser perfecto, sino que tenía que ser rápido. Pero ese ser rápido tenía una intención, y es que si ellos están tranquilos de que no tiene que ser perfecto, y que deben hacer muchos, los que más se puedan, en el menor tiempo posible, estamos logrando que ellos activen el movimiento de la muñeca, relajen mucho la fuerza con la que a veces toman la crayola y empiezan a hacerle duro, porque ellos creen que como que si no le presionan no va a quedar el color. Entonces, en ese momento que estamos haciendo realmente, ahí sí estamos desde la libertad y la tranquilidad estimulando la pinza fina y ese movimiento, esa creación. Y se empiezan a crear muy buenos círculos, muchas líneas y muchas expresiones, y ellos van integrando esa experiencia. En el cocodrilo también lo que hicimos fue pegar, simplemente pegar. Ya las figuras estaban hechas, eran muchos triángulos de diferentes materiales. Entonces estimulábamos el tacto y la presión. Cuando ellos ubicaban las figuras sobre el cuerpo del cocodrilo, se daban cuenta qué tan efectivo era la fuerza, qué tan efectivo era simplemente presionar suavemente la figura sobre la pieza. Y eso también les permite pues una sensibilidad del tacto que es muy importante. Y a la parte individual del cocodrilo, que es donde están pintando, empiezan a interactuar con unos materiales de mucha textura, de muchísimas formas, y que están, al estar pintando unas piezas específicas que ya están hechas, se les permite que a nivel visual, cerebral y táctil, ellos estén experimentando una figura que seguramente luego, integrándola en su proceso, van a poder replicar en el dibujo más adelante. Toda creación de figuras, toda interacción con figuras, con formas específicas, me ayudan luego, a partir del tacto y de toda esa experiencia, luego a dibujar y replicar esas con mi propio trazo. La actividad principal es, en el momento de cooperación, la creación de ese elefante o de ese cocodrilo en grupo. En el momento individual, la creación de mi propio elefante o mi propio cocodrilo. Estas actividades principales siempre están enriquecidas con un momento de apertura en el que aprendemos una canción o una rima en movimiento que va a estimular diferentes puntos de desarrollo en los niños y las niñas, y también al cierre
o a veces en el momento más adecuado del proceso, un cuento. Esa lectura del cuento es muy importante porque estamos relatando una historia en la que aprendemos el proceso de narrar, de comprender una historia, de llevar a la imaginación a visualizar eso que nos están relatando, luego observar y apreciar la ilustración que hay en esos cuentos. Estos cuentos que yo les llevo son elegidos cuidadosamente para que el mensaje realmente sea nutritivo y saludable para ellos, vaya de acuerdo a sus edades, a su comprensión, y las ilustraciones me fijo mucho que tengan una buena riqueza estética para que realmente les inspire, les muestre formas diferentes de interpretar figuras, de representar el mundo y que vayan ellos integrando todo eso. Cuarto, reflexiones después de la actividad. Bueno, reflexiones hay muchas, pero pues voy a elegir unas cuantas que considero son muy significativas para nutrir esta bitácora. La primera es que cuando uno se integra a la actividad que se propone, los resultados son mucho más enriquecidos, especiales, hay más atención de los niños, hay más inspiración y más ganas de hacer. Es muy diferente cuando uno los pone a hacer un trabajo y se queda lejos o vigilando o recorriendo simplemente corrigiendo, a cuando uno se mete dentro del grupo, entre esos niños y esas niñas, y ellos empiezan a observar cómo uno pinta también o cómo uno dibuja. Ellos se enriquecen mucho a partir de la observación y la imitación. La imitación es natural en los niños y las niñas. Entonces, siempre he visto que hay momentos muy especiales y aprendizajes muy significativos cuando me integro en el grupo y empiezo a hacer con ellos. Otra de las cosas claves que integro para enriquecer mi práctica es que entre más alegre y tranquilo sea el ambiente y entre más libertades se les den, libertades me refiero a tranquilidades de cometer errores y de poderlos rectificar y aprender de ellos, mejores resultados hay también. En la pintura de los cocodrilos personales, había un riesgo latente de regar la pintura, de que cayera al piso y no en las estaciones de trabajo que estaban protegidas por plásticos. Pero es muy diferente si ellos están con temor a regar esa pintura a que si cuando empezamos la actividad como lo hice, les planteo qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y qué vamos a hacer si sucede un accidente. Entonces, al hablar de ello, ellos se tranquilizan, cuentan conmigo para resolver esos accidentes que pueden suceder y también se les dice, si esto pasa, me avisan, lo resolvemos, pero es muy probable que no vaya a suceder porque no hay necesidad. Si lo hacemos de esta forma, si tenemos cuidado en este momento, si manejamos las manos de esta forma, vamos a evitar. En esa tranquilidad, entonces también fluye más fácil la concentración y las ganas de trabajar, porque no va a haber momentos tensionantes. La tercera reflexión es que pues los niños y las niñas, y sobre todo en estas primeras edades, en la primera infancia, no van a quedarse quietos todo el tiempo en silencio y atentos. Ellos también absorben en el movimiento, en el mirar en otras partes, en el distraerse un poco. Es natural en ellos charlar con el amigo, reírse con lo que el otro está haciendo, pero es importante confiar en que se está absorbiendo conocimiento, se está comprendiendo la actividad y simplemente se está asimilando de una forma diferente al adulto que tal vez ya se queda quieto más tiempo y en silencio. Comprendo también que en estos momentos en los que se dispersan y a veces algunos se dispersan de gran forma, se levantan, se van a correr, se desconectan de la actividad, es importante ver esos momentos como una oportunidad.
de comprender por qué se están desconectando. Hay alguna dificultad de ellos para comprender lo que tienen que hacer, hay falta de confianza en el que pueden realizar la actividad o no les gusta, por qué razón no les gusta. Y creo que eso es bueno porque uno también se preocupa, empieza como al ver estas distracciones ya muy fuertes, pues uno de pronto piensa mucho en qué tan bien estoy haciendo mi trabajo como docente, pero creo que es importante como direccionar eso y ver qué está pasando y cómo puedo enriquecer la experiencia de esos niños que se dispersan demasiado y cómo puedo traerlos y lograr que ellos también tengan esas experiencias significativas. Bueno, para cerrar, quiero hablar como de qué tengo en cuenta en este momento para las planeaciones que ya están hechas, pero que obviamente están abiertas a transformarse de acuerdo a lo que voy experimentando con las actividades que ya se han realizado. Se vienen tres actividades que siguen tejidas con esta secuencia del trabajo de los animales, del trabajo de las formas, de la expresión artística, la parte cooperativa y la parte individual. Y para ello pienso que es muy importante como seguir enriqueciendo el proceso anterior. Entonces, siento que es importantísimo que para las próximas actividades toda esa experiencia que ellos tuvieron a nivel estético de dibujar algo bidimensional, pues que es la experiencia de dibujar en línea y luego de crear un objeto tridimensional con muchísima textura, puedan tener algo como que recoja esos dos momentos anteriores. Entonces, en el tercer animal voy a integrar esa parte de textura del 2D y del 3D y traer como algo diferente para que el león, que es el tercer animal, que tiene unas figuras más orgánicas y que podría tener por su melena un elemento de suavidad que va a contrastar con el tacto de la textura del cocodrilo, por ejemplo, y va a tener colores muy cálidos, a diferencia del elefante que fue principalmente azul, el cocodrilo es principalmente verde. Entonces vamos a llegar a colores cálidos, naranjas, amarillos, el café. Creo que es un momento como de generar una integración de todas esas texturas y de encontrar nuevas. Y también de que tengan una experiencia de juego cooperativo. Hemos hablado mucho de la cooperación, pero desde el trabajo grupal y ahora quiero que sientan cómo a partir de un juego podemos lograr una meta y divertirnos haciéndolo. Eso es como lo que tengo presente para las próximas actividades. Me siento muy satisfecha con lo que se ha realizado hasta ahora y me refiero satisfecha a que siento que están disfrutando, están enriqueciendo sus experiencias, están enriqueciendo su expresión, enriqueciendo su construcción de identidad, todos esos puntos especiales de desarrollo están encontrando vías para su autonomía y su creatividad y eso es lo más importante. Y como docente pues me siento muy satisfecha porque he encontrado evoluciones en mis retos de manejo de grupo, evoluciones en mis retos de manejos del tiempo, de precisión, de lograr detectar algo que debo replantear en el momento de hacerlo. Entonces siento que voy evolucionando, que voy logrando pues pasito a pasito ser mejor docente cada día. Y eso es, esta es mi bitácora y bueno, espero que sea también útil e inspiradora para todo quien pueda ver este video. Gracias.